Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, en este día para meditar el Evangelio, la palabra del Señor. Hoy domingo, Día del Señor. Por eso nuestro compromiso para hoy es participar de la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. Recordemos que sin Eucaristía dominical no hay vida cristiana. Por eso es la invitación a todos a participar de la Santa Eucaristía, que no haya ninguna excusa para participar de la Eucaristía, que todos tenemos esa obligación de amor, porque es una obligación de amor en participar en la Eucaristía. En modo particular, pues, hacer el esfuerzo de participar en la celebración del misterio pascual, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, pues, también en este momento meditar la palabra del Señor en este día para nutrirnos y así participar nosotros ya con una anticipación de esa nutrición de la palabra de Dios que vamos a recibir en la liturgia de la palabra. Por eso nos vamos a disponer a meditar el Evangelio. Y este día también, apreciados hermanos, pues nuestra oración por los enfermos, en modo particular por aquellos que están en una recuperación, para que el Señor les conceda esa pronta recuperación. En modo particular quiero dar gracias al Señor por la salud de mi abuela Lucía Aldana de Méndez, que ha recibido una intervención quirúrgica esta semana y ya está en una buena recuperación gracias a la oración de todas las personas que han estado cercanas con la oración, con la fortaleza, con una ayuda concreta. Quiero agradecerles profundamente y ya pues bendito sea Dios, y pido al Señor que le siga concediendo mucha salud y mucha fortaleza a mi abuela Lucía, que ya se encuentra en una recuperación muy buena por su fortaleza y especialmente porque ha sentido la fortaleza y la compañía de la oración de muchas personas. Vamos pues a disponernos, queridos hermanos, a meditar el Evangelio, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este domingo, y por eso nos disponemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes, pero desde el principio el Creador, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños, los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, dice que el Evangelio que se le acercaron a Jesús, los fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Una pregunta, queridos hermanos, que constantemente el Evangelio nos la coloca y que nuestra cultura actual pues tenemos que nosotros reflexionar para descubrir la bondad y la belleza que viene a hablarnos el Evangelio, como es la realidad del matrimonio en cuanto a institución natural. Pero antes, queridos hermanos, quisiéramos también reconocer que la palabra de Dios, el Evangelio,
de San Marcos, tiene como en esta celebración de la liturgia de este día, pues tiene como principio el libro del Génesis, especialmente escuchemos lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 2, versículos 18 al 24. El Señor dice en el acto de la creación: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Por lo tanto, aquí nos está hablando ya el libro del Génesis del acto de la creación en cuanto al orden natural. Y dice que el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo, los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que le pusiera nombre, así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. El hombre estaba solo y Dios quería hacerle una compañía y le hizo allí. Dice que Dios hizo todas las fieras del campo, hizo todas las bestias del campo, a los pájaros del cielo y todo. El hombre, queridos hermanos, es un ser inteligente, porque Adán le puso el nombre a todos los animales domésticos, sacó nombre para todos, para el uno, para el otro, a los pájaros del cielo, las bestias del campo, pero no hubo un ser semejante a él para ayudarlo, para esa comunicación. Y es allí, queridos hermanos, donde dice el lenguaje bíblico de la creación, que Dios hizo caer el hombre en profundo sueño y mientras dormía sacó una costilla. Atentos, porque dice el libro del Génesis, ¿cuántas costillas sacó del hombre? Una costilla. Y cerró la carne sobre el lugar vacío. Por lo tanto, ha sacado del hombre que dormía una sola costilla. Y de la costilla que había sacado del hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y exclamó, atentos, el hombre dormía y por lo tanto Dios sacó una sola costilla. Por lo tanto, el hombre naturalmente tiene su capacidad para donarse a una sola mujer. E igualmente dice el Evangelio, una sola mujer había salido de él, sacó la costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. De la costilla del hombre de la costilla que la había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Por lo tanto, hombre y mujer, varón y mujer, tienen esa capacidad constitucional desde el orden natural para formar una sola realidad, una sola mujer. Y por eso la donación completa a la dignidad matrimonial excluye otras relaciones, excluye otras realidades, porque existe una donación ya desde el orden de la creación. Y el hombre, como es inteligente, dice que al recibirla, cuando Dios se la lleva al hombre, le dice, se le llevó al hombre y éste exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Una sola realidad. Esto quiere decir, queridos hermanos, que tanto la mujer como el hombre gozan de una misma dignidad, constantemente, queridos hermanos, gozan de una igualdad de condición en cuanto a la dignidad del hombre y la mujer, que vienen a constituir una sola realidad. Por eso dice, el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una sola realidad. Por lo tanto, la unión del varón y de la mujer constituye una sola realidad que es matrimonio, una sola realidad que está desde el orden natural. Esto desde el punto de vista del orden de la creación. Con Moisés, más adelante, pues habían circunstancias objetivas que pues luego existían las separaciones. Y entonces cuando existían estas separaciones, porque llegaban a la situación de los paganos, y entonces Moisés, dice el Evangelio, que pues permitió dar un acta de divorcio. Este acta de divorcio era un acta de separación que no legitimaba a la persona para contraer un nuevo matrimonio. Y en el Evangelio pues nos encontramos también en casos en los cuales Jesús va a enfrentar. Pensemos, por ejemplo, también el caso de Herodes, que vivía con la esposa de su hermano, que estaba en una situación ilícita y por lo tanto había que defender esa realidad de la indisolubilidad del matrimonio, de la unidad del matrimonio, de una realidad que ni el hombre ni la mujer pueden luego, después de haberse unido naturalmente en el matrimonio, constituido en el matrimonio, pues no pueden ellos disponer
por cuenta propia cómo disolver ese vínculo, porque existe ya un vínculo natural que es una sola carne. Por eso, cuando Moisés permite esa realidad de dar un acto de divorcio, un acto de separación, le hacen la pregunta a Jesús para ver si él está de acuerdo con Moisés o para ver si él defendía ya lo que estaba constituido desde la creación en el libro del Génesis. Y por eso le hacen esa pregunta: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Y Jesús le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. El hecho de que Moisés le haya permitido el divorcio no quiere decir que estaban legitimados para contraer una nueva relación, una nueva unión. Y Jesús les responde: José les prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Aquí, queridos hermanos, el Señor viene a defender sin ningún lenguaje diplomático, la verdad sobre la realidad natural del matrimonio. Por la dureza de corazón, Moisés les permitió esto a ustedes. La dureza de corazón. Queridos hermanos, cuánta dureza de corazón y cuántas situaciones que nosotros podemos ahora de separaciones legítimas, incluso legítimas por la dureza de corazón, por no tener la capacidad de perdonarse, de abrazarse, de nuevamente reconciliarse, de iniciar una nueva experiencia. Hay situaciones totalmente muy difíciles, muy dramáticas en familias que por lo tanto pues están allí, se palpa, se observa esa dureza de corazón. Por eso el Evangelio que viene a nuestro encuentro, y dice el Evangelio, por la dureza de corazón, pero desde el principio, y por lo tanto, desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, queridos hermanos, cuando aparece la palabra desde el principio, nos quiere decir que habla sobre el arjé, hace el reenvío el Señor al orden natural, al orden de la creación. Y por eso desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Por lo tanto, constitucionalmente, desde el orden natural, el hombre y la mujer constituyen los dos la realidad del matrimonio, pues lo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne, una sola realidad, una sola vida, de modo de que ya no son dos, ya no es el capricho del uno con el capricho del otro, ya no es me voy en diciembre para tu casa y usted se va para la mía, ya no es yo hago por aquí, cada uno por su lado, ya no son los dos, sino una sola realidad, una sola familia, una sola unión, una sola cosa, una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, dice el Evangelio, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a seguir trabajando por la unidad de las familias. En especialmente reconocer que el Señor nos da esa gracia de bendecir las familias. Y por eso nos hace también esta indicación el Señor. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre este asunto. Y Jesús le dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, lo que les decía anteriormente, se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Porque el vínculo del matrimonio es un vínculo indisoluble. Estás unido allí sacramentalmente. Estás unido allí por un vínculo natural que entre bautizados es sacramento. Está allí en esa unión de sacramento. Y si ella, dice el Evangelio, se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a descubrir la bondad de las familias, a descubrir la bondad del matrimonio como don precioso del Señor. Pero atentos, porque hay situaciones legítimas, como dice el libro de Moisés, como dice Jesús, reclamó que José permitió el divorcio en algunas situaciones legítimas, pero ese divorcio no legitimaba a la persona a contraer una nueva realidad, porque hay situaciones en las cuales pues están divorciados. En la iglesia hay muchas personas que aún nosotros conocemos que están en una situación de divorcio, separados, divorcios en el Estado, porque a través de la iglesia, según la constitución de la iglesia, según el Evangelio, según la palabra de Dios, pues no existe el divorcio, pero se han separado. Y hay personas que saben que están separadas y se mantienen en la presencia del Señor. Y entonces yo reconocí a una persona: padre, me decía una vez una señora, padre, yo estoy divorciada.
yo estoy divorciada. Atentos, está divorciada. Esa persona está divorciada porque se divorció porque su esposo cometió una infidelidad y se fue a vivir con otra persona, es decir, cometió una injusticia contra ella. Y esa persona le sabe que está divorciada y me decía, padre, yo me puedo confesar y yo puedo comulgar. Vamos a hablar, vamos a encontrarnos. Pues lógicamente que sí, ella sí puede. ¿Por qué? Porque se divorció, pero ella sigue estando sola. No se ha unido a otra persona. Es decir, quien ha cometido adulterio contra ella fue su esposo. Y su esposo, que está viviendo ahora en otra realidad, pues tendrá un proceso de conversión, tendrá un proceso de reconciliación con Dios. No le condenamos, le estamos llamados para que invitarlos a la reconciliación, pero usted está llamado a mantenerse en la fidelidad, en el encuentro con el Señor. Es más, a participar, a seguirse confesando, a seguir viviendo el encuentro de la reconciliación con el Señor en el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Es el encuentro que nosotros estamos llamados a vivir con Dios. Tantas familias que están pasando por esas situaciones. Queridas familias, también, si nosotros sabemos de una familia que está pasando por un problema, por una dificultad, que incluso se están pensando seriamente tomar una decisión para divorciarse, apoyémosla a la unión, a la reconciliación. Mire que sufren los niños, que sufren sus hijos, que sufren las familias con las otras. No seamos nosotros obstáculos para que ellos se reconcilien con el Señor, para que se mantengan unidos en el amor de Dios. Tenemos que nosotros seguir manteniéndonos. Nosotros conocemos también cuántas familias sufren, cuántas familias se deterioran, las relaciones afectivas, hijos que sufren porque su papá y su mamá prácticamente están totalmente desunidos, peleando todo el tiempo. Nosotros estamos llamados a orar por las familias para que se mantengan muy unidas, muy cercanas. Nosotros, queridos hermanos, esta orden natural, pues en la iglesia también es el sacramento del matrimonio. Los esposos, cuando han contraído matrimonio, ese matrimonio de la unión real, natural, pues por el fuerza del bautismo, en orden al bautismo, Jesús lo que hace es esta realidad natural, la eleva a sacramento. Y por lo tanto, los esposos, una vez que se han unido en el matrimonio, crean esta realidad propia de sacramento en el matrimonio, que es esa misma realidad natural que entre bautizados es sacramento. Nosotros tenemos que seguir perseverando y en esa fidelidad de entrega. ¿Cuántas personas también encontramos, queridos hermanos, que tienen miedo a ese sí definitivo? Familias que están totalmente en una convivencia de 15, de 20, de 30 años y no deciden precisamente contraer matrimonio. ¿Qué les está pasando? ¿Qué decisión tienen que tomar para usted alimentarse luego del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Qué esperan para reconciliarse con el Señor? El Señor les quiere bendecir, así como dice, así como extendió los brazos y le ponía para bendecir a los niños, así les quiere bendecir a ustedes, queridos esposos, queridas familias. Nosotros pues nos queda orar por la familia, seguir perseverando, luchando para que nuestras familias sigan fortalecidas en el lenguaje del amor y del encuentro con el Señor. Que Dios Todopoderoso bendiga a nuestras familias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.